Hola, soy Mai y en este video conocerás 10 eventos que hubieran cambiado totalmente la historia de Crepúsculo. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. Bueno, pues en esta ocasión quiero hablarles sobre algunos eventos que creo yo son importantes para que la historia de Crepúsculo se lleve de esa forma. Y son eventos que a lo mejor pueden parecer muy simples o que incluso ni siquiera tienen que ver con los personajes principales, pero que si hubieran cambiado, transformarían totalmente la historia. Y pues vamos a hablar de algunos de ellos. Me agrada Forks. Una sola decisión de Bella hubiera cambiado totalmente la historia de Crepúsculo. Resulta que Bella era team calor. Le gustaba el calor, le gustaba lo seco, le gustaba sudar. Entonces, después del divorcio de René y de Charlie, pues René se quedó con toda la custodia y Bella nada más veía a Charlie cuando eran vacaciones, cuando iba a Forks. Así que a los 14 años, como ella decía, soy team calor y me gusta sudar, pues decidió ya no volver a Forks. Durante 3 años no fue a Forks y simplemente lo que hacían era que Charlie fuera a visitarla y pasar las vacaciones con ella. Si esa decisión hubiera cambiado, los Cullen no se hubieran quedado en Forks, porque los Cullen hacía pocos años, acababan de llegar. Y justamente fueron los años donde Bella ya no iba a Forks. Si Bella hubiera ido de vacaciones a los 15, a los 16, a los 17 años, seguramente se hubiera topado por ahí con Edward Cullen. Edward Cullen hubiera tenido mucha sed y como no estaba en la escuela, podría haberla mordido. La otra posibilidad era que como llevaban poco tiempo en Forks, pues no estuvieran tan arraigados, a Rosalino le hubiera encantado el clima y el lugar, etc. Entonces simplemente Edward Cullen hubiera soportado su primera sed, le hubiera avisado a su familia y todos se hubieran ido. No puedo creer lo que voy a decir, arriba Team Calor. Sin el Team Calor no existiría la saga de Crepúsculo. ¡Cuán extraordinario! Ahora les voy con otra decisión que hubiera cambiado la historia, pero no por completo. Se hubiera cambiado como que el final de Crepúsculo y de ahí en adelante. Y fue una decisión tomada por Aro. Resulta y resalta que a mi amorcito Aro le gusta muchísimo el poder. Y para llegar a tener tanto poder tiene que tener pues muchos vampiros con dones extrasensoriales. Pero algunas veces mi amorcito se pasa de malo y lo que hace es ir a ciertos clanes, llevarse al vampiro que él quiera y masacrar al resto del clan. Bueno, pues esto pasó con Heidi. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el hecho de que Aro se robara a Heidi con la historia de Edward y de Bella? Pues mucho, mi ciela. Lo que pasa es que Heidi era parte del clan de Victoria. Recuerden que la vida de Victoria ya está aquí en mi canal, así que revísenla. Pero aquí les doy un breve resumen. La vida de humana de Victoria fue bastante complicada y finalmente todo se había calmado gracias a que ella formaba parte de un clan de vampiresas que también eran sobrevivientes. Este clan era perfecto, era pacífico, hasta que Aro llega por Heidi. Aro tomó la decisión de que quería a Heidi para que Heidi le llevara la comida. Entonces, por esta decisión, masacra a todo el clan, o sea, muere la hermana biológica de Victoria y sus hermanas de clan, y solamente se lleva a Heidi y Victoria sobrevive. Si Aro hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo puedo traerme mi propia comida, no tengo que traer a Heidi aquí, pues todo ese clan hubiera seguido unido, hubieran seguido vivos, hubieran seguido sobreviviendo, hubieran sido pacíficas y hermosas y perfectas por el resto de la eternidad. Entonces Victoria no se hubiera aliado con James, no hubiera estado en esta persecución por los Cullen. Obviamente James no hubiera querido ir por los Cullen solo, porque Victoria la verdad es que era de bastante ayuda para él. Así que la historia hasta el juego de béisbol hubiera seguido siendo la misma, pero después de ese juego de béisbol pues no habría ninguna pelea ni nada de eso. Y tal vez Edward Cullen hubiera estado un poquito más tranquilo en Luna Nueva, en Eclipse y en Amanecer. Entonces no sé si es una razón más para amar a Aro o para no creerlo, porque por eso Edward como que se puso medio... A él y exigir que me dijera cuál era su problema. Recordarán ustedes, en Forks llueve muchísimo y hace mucho frío. Entonces en una ocasión llovió, hacía frío, se formó hielo en la carretera. Bella ya tenía su camioneta, entonces va hacia la escuela en su camioneta y cuando llega a la escuela se da cuenta de que había unas cadenas en las llantas. Esas cadenas fueron puestas por Charlie. Entonces, si Charlie no hubiera tomado esa decisión de ponerle las cadenas a la camioneta, tal vez Bella se hubiera accidentado antes de llegar a la escuela. Y entonces no le hubiera salvado
Edward Cullen, porque no estaba ahí. La otra opción es que Bella no se hubiera distraído, porque lo que pasa es que cuando llega a la escuela Bella se baja, ve las cadenas alrededor de las llantas y pues piensa, ¿no? O sea, como que le da mucha nostalgia. Y eso es porque anteriormente, cuando estaba con René, pues Bella era la que cuidaba de René. Entonces ahora que está en Forks se da cuenta de que ya hay un adulto responsable que cuida de ella. Entonces eso como que le da muchísimo sentimiento, se pone a pensar, se distrae y es entonces cuando Tyler casi la desvive. Si no hubiera puesto Charlie esas cadenas, Bella no se hubiera distraído y entonces pues Tyler simplemente hubiera chocado con la camioneta y no casi atropellado a ella. Entonces, gracias a que Charlie le puso estas cadenas a la camioneta, es que Bella llega sana y salva a la escuela, Bella se distrae y Tyler casi la desvive. Y es entonces cuando Edward Cullen tiene que salvarla. Si no hubiera hecho eso, pues toda esa historia hubiera cambiado. ¿Qué hubiera pasado? Pónganme en los comentarios qué creen ustedes. Se supone que para ese momento Edward Cullen ya había hablado con ella, ya había regresado de Alaska, entonces ya intentaba ser un buen vampiro vegetariano. Entonces, una de dos, o se mantenía al margen o simplemente le hacía conversación sobre el choque a su camioneta, ¿no? Y ya, alguna de esas dos. Tal vez hubiera aprovechado y le hubiera dicho, si quieres te ayudo a repararla o algo así, pero no sabemos. ¿Ustedes qué piensan? Pónganmelo en los comentarios. Comparte a esa chica. Una sola decisión de James hubiera cambiado muchísimo la saga de Crepúsculo. Nos hubiera dejado sin Alice. Recuerden que aquí en mi canal ya pueden ver la historia de Alice y la historia de James, así que ahí la pueden ver más extensa, pero aquí les voy a dar brevemente el por qué su decisión hubiera cambiado todo. Bueno, resulta y resalta que James es un cazador al cual le entretenía mucho buscar a sus presas, entonces en una búsqueda pasó por cierto lugar donde estaba el aroma de Alice. Este aroma de Alice era bastante delicioso porque Alice era la cantante de James. Para ese momento, Alice estaba internada en un psiquiátrico y tuvo la visión de que James iba por ella. En ese psiquiátrico había un vampiro que era amigo de Alice, entonces Alice le cuenta sobre esto. El vampiro piensa en múltiples decisiones y la mejor decisión es transformar a Alice. Así que para cuando James llega a donde estaba Alice para beber su sangre, pues se da cuenta de que esta sangre ya está contaminada con ponzoña, ya no es apetecible. Entonces toma una decisión, decide dejarla vivir, que se transforme y que cuando ya sea una vampiresa, pues él vaya a buscarla y así tener una lucha épica. Entonces, si James en lugar de esto hubiera aprovechado el bug y simplemente le hubiera desvivido, pues todo hubiera cambiado. Porque Alice era una pieza súper importante en la vida de los Cullen. Por ser esta vampiresa de tener las visiones, pues ella sabía exactamente qué hacer para guiar la vida de los Cullen y de ella misma. Así que sin ella, toda la historia hubiera cambiado. ¿Se imaginan que hubiera sido la saga sin Alice? O sea, Alice era la que como que empujaba más a Edward. Sí, llégale. Llévala al bosque. Haz lo que estás haciendo porque vas bien. De esta forma ya tengo un mejor futuro de Bella. O sea, es una pieza súper importante. No es justo. Ahora una decisión como que más directa. Fue una que tomó Bella en Eclipse. Al final de Eclipse, como que Edward ya estaba más que dispuesto a transformarla, O sea, ya dijo, ¿sabes qué? Ahorita ya traemos morfina y vemos qué onda. Y Bella dijo, no, ¿sabes qué? Me quiero esperar. Sí me quiero casar, quiero que Charlie disfrute ese momento conmigo, quiero que René pueda venir, quiero que Alice la prepare, etc. O sea, le dijo no a lo que tanto deseaba. Entonces, si Bella hubiera dicho, no, pues sí, ya quiero que me transformes, no hubiera existido la boda, no hubiera existido esta luna de miel, y obviamente no hubiera existido Renesmee, ni la impronta de Jacob en Renesmee, y el tratado se hubiera roto, entonces hubiera cambiado muchísimo las cosas. Si te está gustando este video, te invito a que dejes tu like, así como que te suscribas y que actives la campana de notificaciones si es que aún no lo haces. En caja de descripción y comentarios te dejo mis otras redes para que veas más contenido sobre esta hermosa saga. Siguiendo esto, pues una decisión de Charlie hubiera cambiado totalmente la saga, porque no hubiera existido Bella. La decisión fue ir de visita con Billy. En una visita a la casa de Billy fue que conoce a René. Charlie ya era policía, entonces era el primer verano siendo policía, va de visita a donde está Billy y justamente se encuentra con que unas turistas andan haciendo un campamento. Ve a René,
Es como que amor a primera vista, pasan tiempo juntos y René después se va y le promete regresar. Entonces René sí regresa, se enamoran rápidamente, se casan rápidamente, compran una casa rápidamente, tienen una hija rápidamente y se divorcian muy muy rápidamente. Entonces imagínense, sin esa visita a la casa de Billy, no hubiera conocido a René, no se hubiera enamorado, casado, tenido una hija y pues la historia de Crepúsculo no existiría. Es mucho más difícil. No todos tenemos el control. Una sola decisión de Carly hubiera cambiado totalmente la historia de Crepúsculo. No hubiera existido Edward Cullen como vampiro, ni Esme, ni Emmett, ni Rosalie. Y es algo que muchas veces me preguntan ustedes. ¿Qué hubiera pasado si Carly hubiera conocido antes al clan de Nally? Recuerden que ya está aquí en mi canal la historia de Carly, pero les voy a dar un breve resumen. Carly fue transformado por accidente. Después de esa transformación, pues decide que debe buscar a vampiros para saber más sobre la vida del vampiro, ¿no? Entonces se da cuenta de que los vampiros de las alcantarillas de Inglaterra pues son muy salvajes, no se va a juntar con ellos porque es bien picky. Después conoce a Alistair, pero Alistair básicamente lo corre porque era muy huraño. Y después se va a Italia. Es ahí donde pues conoce a los Volturi, que son los vampiros más refinados que podía haber conocido. Pasa algunas décadas con los Volturi y después toma una gran decisión: irse a América. Si no hubiera tomado esa decisión, hubiera cambiado totalmente la historia de Crepúsculo. Y es que esto de ir a América no era solamente ir a América así porque así, no, iba a ser médico, o sea, quería salvar vidas, quería que su existencia como vampiro tuviera algún propósito. Y gracias a esto es que pues cura a Esme de una pierna rota y también después pues salva a Edward Cullen, ya que Elizabeth le pide que por favor use todos los medios para salvar a su hijo. Entonces Edward Cullen es transformado en vampiro y a partir de ahí empieza a formar una familia con Carly. Después con Esme, después a Rosalie, después a Emmett y después se incorporan Alice y Jasper transformados por otros vampiros. Entonces, si su decisión cambia un poquito y tal vez no dijera, ay, me voy a ir a estos lugares, sino mejor me voy a ir hacia Alaska, y en Alaska hubiera conocido a lo mejor al clan de Nally, se hubiera quedado con ellos, hubiera sido un vampiro vegetariano en un clan de vampiros vegetarianos, pues no hubiera transformado a Edward Cullen, a Esme, a Rosalie, a Emmett. ¿Se imaginan ustedes entonces ese cambio, ese pequeño cambio? O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? No me voy a América, o ¿sabes qué? Sí me voy a América, pero a otro lugar. Esto cambiaría todo. Una decisión y un encuentro hubieran cambiado mucho la personalidad de Edward Cullen. Esa fue nuevamente una decisión de Carly. Resulta y resalta que Edward Cullen ya estaba con Carly, los dos eran vampiros, entonces pues de vez en cuando viajaban y se encontraban por ahí algunos amigos de Carly. En una ocasión se encontraron con Siobhan. Siobhan es una vampiresa del clan irlandés. En esta ocasión se encontraron con Siobhan y con Maggie, que es como la hija de Siobhan, o sea, es igual que Edward con Carly, pues Maggie con Siobhan. Resulta que Edward Cullen lee el pensamiento de estas vampiresas y entonces Siobhan empieza a pensar en cómo es que Carly tiene una vida bastante mala siendo vampiro vegetariano y que lo mejor es ser vampiro normal. Ser un vampiro que bebe sangre humana y que ojalá Edward Cullen en algún momento pueda beber sangre humana. Entonces, Edward Cullen, después de leer este pensamiento, decide que sí debería hacerlo. Lo piensa durante algunos años y después de una década de ser transformado, decide ser rebelde. Y entonces va a buscar diferentes víctimas que fueran personas malas para así beber sangre humana. Si en esa ocasión no se hubiera encontrado con Siobhan o Siobhan hubiera pensado eso, tal vez Edward Cullen no se hubiera hecho rebelde, entonces después ya no sería tan apretado así como de ¡ay, las reglas! No beber sangre humana, etc. Y pues hubiera cambiado muchísimo su personalidad. Pónganme en comentarios ustedes qué opinan. Si Bella no hubiera dejado que Jacob respondiera al teléfono, la historia de Luna Nueva, Eclipse de Amanecer hubiera cambiado muchísimo. Resulta y resalta que Bella estaba aburridísima en la reserva Quilebute. No tenía qué hacer. Le hubiera dicho a mi mamá ponte a barrer, pero bueno. Entonces decide hacer salto de acantilado sola. Entonces Alice tiene la visión de que Bella salta. Pero Alice no tiene la visión de que Bella es salvada por Jacob Black, porque Alice no puede ver el futuro si es que metamorfos intervienen. Entonces Alice avisa a Rosalie que Bella probablemente esté desvivida, se va a buscar a Bella y cuando llega se da cuenta de que Bella está vivita y coleando, pero no se le ocurre avisarle a nadie que Bella está bien. A diferencia de lo que se ve en la película, Alice pasa ahí algunos días, así como de pijamada, de pijamada con Bella, platicando con Charlie, porque miren, Charlie y Alice, mejores amigas. Después de esto, se le ocurre a Jacob responder una llamada.
Se supone que era el Dr. Cullen, pero en realidad era Edward Cullen. Y pues ahí Edward Cullen piensa que Bella está desvivida. Si Bella no hubiera hecho drama, hubiera ido y ella respondido el teléfono en lugar de dejar que el metiche de su amigo respondiera el teléfono de su casa, pues simplemente Edward Cullen hubiera escuchado la voz de Bella y hubiera colgado. Y fin, tan se acabó. No hubiera ido con los Volturi, no se hubiera querido desvivir, no se hubiera mostrado ante toda la gente brillando, ni nada de eso. Si hubiera regresado, sí hubieran regresado, porque después de eso ya estaba a pocas semanas de Edward Cullen regresar arrodillado a pedirle perdón a Bella, a pedirle que por favor lo dejara regresar y todo eso. Pero pues la historia hubiera cambiado mucho, no hubieran estado ahí los Volturis entrometidos, ni nada de eso. Bella, ¿puedes oírme? También, otra decisión, si Bella simplemente se hubiera aguantado 10, 15 minutos a que Jacob regresara de su misión, le hubiera dicho, ay Jacob, estoy muy aburrida, quiero saltar al acantilado. Y entonces Jacob, pues vamos. Y ya, Alice no hubiera tenido ninguna visión, no le hubiera avisado a nadie, Rosalie no hubiera ido de chismosa, y Sam se acabó. Debo reportar un crimen. Una recomendación hubiera cambiado totalmente el final de la saga de Crepúsculo. ¿Y qué recomendaron? ¿Un puesto de tacos? Pues no, recomendaron al clan de Nally. Se le ocurre a Carly hablar sobre el clan de Nally, que es un clan como familiar, los parientes más cercanos que tienen, y pues Lauren decide que es un buen lugar al cual ir con protección después de quedarse pues lejos de James, ¿no? O sea, dice, ok, voy a traicionar a James, necesito protección, me voy con el clan de Nally. Si a Carly no se le hubiera ocurrido mencionar al clan de Nally, pues Lauren no hubiera ido, Irina no se hubiera enamorado de Lauren, a Lauren no lo hubieran desvivido después, lo hubieran desvivido en ese momento, pero ya sin enterarse Irina. Y entonces Irina no hubiera querido venganza, no hubiera ido de chismosa con los Volturi. Entonces no hubiera habido este encuentro con los Volturi, ni tener testigos, ni nada de eso. Simplemente con no recomendar al clan de Nally. Así que una pequeña recomendación, decisión o evento podría haber cambiado totalmente la saga de Crepúsculo. Pero díganme ustedes si han pensado en alguna otra recomendación, decisión, evento que pueda cambiarla y déjenmelo en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y así vamos a ver qué tan locos estamos y qué tanto es que Stephanie planeó las cosas. Y bueno, pues eso sería todo por el video. Muchas gracias por lo completo, espero les haya gustado y si fue así, espero me puedan dejar su like, así como suscribirse y activar la campana de notificaciones si es que aún no lo hacen. En caja de descripción y en comentarios dejo mis otras redes para que vean más contenido sobre esta hermosa saga y recuerden que en este canal llevamos su obsesión por Crepúsculo hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós.